la acentuación general. Bien, entonces, vamos a revisar. ¿Qué es el acento? ¿No? El acento es el gráfico que nos describe la mayor fuerza de voz. Puede ser ortográfico, ¿ok? En este caso es donde se usa el acento gráfico, ¿no? Que lo conocemos como tilde. Por ejemplo, América, Aníbal, Iván, cómetelo, etc, etc. ¿Correcto? Entonces, ya hemos visto la regla de tildación en palabras esdrújulas, ¿no? Agudas, graves, sobre esdrújulas, ¿no? Ya, ese es uno de los tipos de acento. El otro es el prosódico, que es el más común, pero no lo vemos en realidad. ¿Por qué? Porque en este caso no es un acento gráfico, sino es auditivo, o sea, no tiene una representación gráfica. Por ejemplo, colegio, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá tiene varios prosódicos. Colegio, ¿ya? Donde hay fuerza de voz, pero no lo representamos por normativa con una tilde, ¿no? Voluntad. Por ejemplo, acá hay en la última hay una acentuación, pero no sé, en este caso, no se representa es un acento auditivo, no hay una representación gráfica. Igual en el caso de respeto, igual en el caso de semana. Por ejemplo, respeto, ¿no? Tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, corresponde a las graves. Y semana lo mismo, ¿no? En el caso de estos acentos prosódicos, habíamos ya revisado en la acentuación de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. No se había en este caso informado y compartido al respecto, ¿no? En este caso hay una reglamentación de las cuales hay que, en este caso, cumplir. Bien. Entonces, ya, según el lugar en el que ocupa el acento, o sea, la sílaba tónica, las palabras pueden ser comunes, ¿no? Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ok? Entonces, para recordar, ¿ok? Ya, entonces tenemos este gráfico, ¿no? Cuando las palabras son agudas. Las palabras son agudas cuando llevan el acento en la última sílaba, ¿ok? Por ejemplo, pacificar. Silabiamos, ¿ya? Y en ese caso hacemos la lectura. Pacificar. Y en la última sílaba está la mayor fuerza de voz. Para que tú lo puedas distinguir, ¿ya? Para que tú lo puedas distinguir, es la que está más a la derecha de todos. ¿Ok? Es la que está más a la derecha. ¿Correcto? Entonces, esa, por ejemplo, viene a ser una palabra aguda, ¿ok? Entonces, ahí está la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ok, luego tenemos la grave. En el caso de las palabras graves, llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, calabozo, ¿no? Calabozo. Entonces, si yo, por ejemplo, hago la lectura, ¿ok? Entonces, en la penúltima sílaba, bo, está, por ejemplo, en este caso, mi mayor fuerza de voz. Entonces, si tú lo quieres ubicar fácilmente, te podría decir que es la segunda, si lo contamos de derecha a izquierda, ¿ok? Es la que está antes de la última sílaba. Entonces, hay que, en ese caso, nosotros entender los gráficos, ¿correcto? En ese caso, si yo, por ejemplo, necesito encontrar una aguda, ¿ok? Yo debo recordar que es la que está más a mi derecha. Es la que está más a mi derecha. En el caso de las graves, es
En este caso, de derecha a izquierda es la segunda, ¿correcto? Es la segunda. Las esdrújulas son aquellas que están ubicadas en la antepenúltima sílaba, ¿correcto? Por ejemplo, pelícano. Pelícano. Normalmente, la mayoría de las agudas se acentúan, ¿correcto? Por eso es más fácil ubicarlo, ¿ok? Pero en este caso tienes que tener en cuenta que es la tercera sílaba si lo vas a contar de derecha a izquierda, ¿ok? Siempre tener en cuenta que las sílabas en este caso se cuentan de derecha a izquierda, ¿ya? Para que puedas ubicar. Ya, por eso, ¿por qué se dice último? ¿Por qué se coloca última, penúltima? Porque en este caso tenemos más certeza de, de estas sílabas que si yo la cuento de derecha a izquierda, por ejemplo. ¿Ok? Si yo lo cuento de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, el problema es que hay palabras que, por ejemplo, pueden estar o tener dos sílabas, como tres, como cuatro, como cinco, o sea, n cantidad de sílabas. Entonces, si yo cuento las palabras de derecha, de izquierda a derecha, por ejemplo, no voy a tener una certeza quién es la última, la penúltima. En cambio, si yo lo cuento de derecha a izquierda, sí voy a tener esa certeza. Sí voy a tener esa certeza. Entonces puedo entender quién es la última, quién es la penúltima, quién es la antepenúltima. Y tenemos las sobresdrújulas, ya que son aquellas que también la mayor cantidad de ellas se tildan y están ubicadas en la posición antes de la antepenúltima, ¿ok? Más o menos aquí. ¿Ok? Si tú lo quieres ubicar, sería la cuarta si lo cuentas de derecha a izquierda. Ahora, la particularidad es que en este caso sus primeras sílabas son una forma de verbo y las dos últimas normalmente son, en este caso, pronombres pasivos. Se, te, me o lo, ¿correcto? Dígamelo, ¿no? Corrígemelo, corríjaselo, etc, etc. Las dos últimas de las sobresdrújulas son pronombres pasivos, ¿ok? Si tú lo quieres, en este caso, ubicar, sería más o menos la cuarta si lo vas contando de derecha a izquierda, ¿correcto? Ya, ahora, no, mayormente vas a encontrar las esdrújulas y las sobresdrújulas normalmente están tildadas, ¿no? Hay algunas pocas excepciones en realidad, pero son muy contaditas, ¿correcto? Son muy contaditas. Entonces, en este caso, ya, nosotros, o sea, tal vez donde tengas más dificultades en poder acentuar son en las agudas y en las graves, porque tienen una reglamentación para acentuar, ¿ok? Entonces, ahí de repente vas de alguna manera a tener alguna dificultad. Pero tampoco es que sea tan difícil, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo en este caso, para las agudas, ¿ya? Por ejemplo, para las agudas, ¿ya? En este caso, se tildan siempre y cuando la última letra de la palabra, o sea, primero, la mayor fuerza de voz tiene que ser la última sílaba. Y después, en este caso, tienes que ver que esa aguda, su última letra sea S, N o vocal. ¿Correcto? Si cumple con esas dos condiciones, ¿ya? Estamos ante, en este caso, podemos tildar esta aguda. Ojo, no todas las agudas se tildan, ¿correcto? No todas se tildan. Pero eso no quiere decir que no todas tengan sílaba tónica en la última sílaba. Todas la tienen. Solo que de ese grupo, algunas se van a tildar y otras no, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo campeón, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Campeón, por ejemplo. En este caso veo
que la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y termina en N. Por ende, yo lo voy a tildar. ¿Ya? Ahora, si yo digo, por ejemplo, después, ¿ya? Ahora, dirás, pero en este caso, ¿por qué ese es es un hiato, ¿ok? Es un hiato, ¿ok? Ya, perdón, después, no, es así. Está mal ahí. Después. Listo. Profesor. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, después tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Ok? Y termina en S. Entonces, ahí, por ejemplo, tendrías que tildar esta aguda, ¿correcto? Ya, entonces cumple las dos reglas. Mayor fuerza de voz en la última sílaba y tiene que terminar en N ese vocal. Gerard, ¿tenías una pregunta? Sí, profesor, también podría ser avión en agudas. También, también. Porque tiene mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y en este caso termina en N. Las dos normativas para, en este caso, tildar una aguda. Pero, por ejemplo, si yo tengo soledad, por ejemplo, ¿ya? Vamos a analizar soledad. En esa palabra, yo lo que voy a hacer es silabiar. Soledad. Listo. Hago la lectura y digo soledad. Ok, hay mayor fuerza de voz en la última sílaba. Hasta ahí todo bien. El problema está que en este caso termina en una D, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. En este caso, esta palabra, siendo aguda, no la tildo. ¿Ok? Siendo aguda. Pero en este caso, por regla, por reglamentación, no se tilda. ¿Ya? Entonces, eso quiero que diferencien. Va a haber agudas con tilde, agudas sin tilde. En este caso, hay una reglamentación que debemos cumplir para el caso de las agudas. Y sucede lo mismo con las graves. En el caso de las graves es lo contrario. Por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de las graves, se tilda siendo en ese caso la penúltima sílaba la mayor fuerza de voz y no debe terminar en NS o vocal. O sea, de alguna manera se puede decir que es al revés de las agudas, mientras que en las agudas yo puedo tildar palabras que terminen en NS o vocal, en las graves no. Pueden tener mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero en este caso, si termina en NS o vocal, no lo puedo tildar. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo mano, por ejemplo. Mano. ¿Sí, Daniel? Profesor, en este caso, como antes nos dijo un ejemplo que no era de, ¿cómo se llama? Soledad, que no iba a ser agudas, vendría a ser graves. No te confundas, no te confundas. Yo no dije que soledad no es aguda. Yo dije que no puedes tildar, pero es aguda. ¿Por qué? Porque soledad termina en la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Es una aguda, pero no la puedes tildar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ok, profesor. Profesor, ¿Sí? Dime. ¿una grave podría ser camote? Por ejemplo, sí, puede ser camote. Entonces lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de mano, ¿no? Si la veo, mano. Si yo más o menos identifico, la mayor fuerza de voz está aquí. Mano. El problema está que termina con mayor fuerza de voz en la O. Por lo tanto, no la puedo tildar. Igualmente, si yo tengo la palabra camote. Camote. Si la veo, camote. ¿Ya? Igual.
¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la mo. Mo. Correcto. Pero, ¿en qué termina? En vocal. Entonces no la puedes tildar. ¿Ok? Por ejemplo, una aguda que sí se puede tildar. Ángel. Ángel. ¿Ok? Si la veamos. Ya, si la veamos, entonces decimos ángel. Mayor fuerza de voz. Penúltima sílaba. El problema está que termina en L. Termina en L, por lo tanto, o sea, no es bueno, en realidad no es un problema, sino que es una palabra que termina en L. Ok, perfecto. Entonces, sí la puedes tildar. ¿Correcto? Ya, entonces esa es la diferencia. Tenemos nosotros, en este caso, que observar, ok, tenemos que observar cómo terminan las palabras. Ok, eso es lo que tenemos que observar. Cómo terminan las palabras. Si las palabras en este caso, si estamos hablando de palabras agudas, entonces para tildar necesito que terminen en NS vocal. Si tengo palabras graves, necesito que no termine en NS o vocal para poder tildar. ¿Correcto? Entonces, esa es la reglamentación en cuanto a las graves y en cuanto a las agudas. Después, en las esdrújulas y sobresdrújulas, solamente es necesario que terminen o que tengan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba o en la antes de la antepenúltima. Y normalmente van a estar, en este caso, van a ser tildados. Después, no hay otra condición adicional, ¿correcto? Bien, entonces vamos a ir, en este caso, silabeando, ya, vamos silabeando y vamos colocando la mayor fuerza de voz, ¿correcto? Ya, por ejemplo, tenemos, a ver, vamos con el ejemplo del autor, ¿ya? El autor desarrolló una, por ejemplo, dice ático, ¿sí? Desarrolló ático, por ejemplo. En el caso de ático, ¿ok? La mayor fuerza de voz está en la A, ático, ¿correcto? Entonces, por eso que le ha puesto tilde. ¿Por qué? Porque en ese caso termina en la antepenúltima sílaba. Entonces es una esdrújula. ¿Ok? Vamos con zócalo, ¿ya? Primero vamos a silabear. Zócalo. No hay concurrencia vocálica, así que no hay problema en el silabeo, ¿ya? Pero cuando revisamos la mayor fuerza de voz, decimos zócalo. Ajá, entonces, la mayor fuerza de voz está en la sílaba so. Y la sílaba so está en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, es una esdrújula. No hay otra condición más. ¿Correcto? Entonces, escribimos esdrújula. Vamos con la siguiente, cóctel. Cóctel igual es una palabra que no tiene concurrencia vocálica, o sea, no hay vocales juntas, entonces es fácil de silabear, ¿no? Cóctel. ¿Listo? Ya, entonces, pero cuando nosotros leemos, nosotros decimos cóctel. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Y la última letra de esta palabra es la L. Por lo tanto, sí cumple la condición de ser no solamente grave, sino de también tildarlo. Entonces, sí se coloca una tilde. Hígado. Igual, esas son palabritas que, por ejemplo, no tienen problemas de concurrencia vocálica. O sea, no hay dos vocales juntas, ¿no? Donde tenemos que discernir si hay una palabra grave o una palabra, perdón, si hay un diptongo o un hiato.
Entonces podemos nosotros silabear hígado. Y leemos hígado. Ajá. Entonces la mayor fuerza de voz está en la I. Por lo tanto, al ser la antepenúltima, yo la voy a tildar. ¿Ok? Por ser en este caso una esdrújula. ¿Ok? Arena. Vamos a silabear la palabra arena. ¿Ya? En este caso, la palabra arena tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Es una palabra grave? Sí, lo es. Ahora, pero nosotros vemos de que termina en vocal. Entonces, si es una grave que termina en vocal, no la voy a tildar. ¿Ok? Entonces, se queda tal como está. ¿Listo? Éxito, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos una X en medio de dos vocales. ¿Ok? Cuando pasa eso, cuando tengo este caso, lo que yo tengo que hacer es, la X se va a ir con la segunda vocal. No se va a quedar con la primera, se va siempre con la segunda. ¿Ok? Entonces, el silabeo es éxito. ¿Ok? Siempre la X se va con la segunda vocal. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner un ejemplo nada más, exhumar. ¿Ok? En este ejemplo, donde en medio de la X hay una H, pero eso no me impide un silabeo, entonces yo digo su mar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso el sonido es su. Exhumar. Exhumar. No es exhumar. Es exhumar. Entonces, la X siempre se va con la segunda, vocal. Ojo, siempre y cuando entre dos X hayan, al costado de las X hayan vocales. O como en ese caso una H. En otros casos, en otras palabras, obviamente, pues, la X no formaría en este caso no formaría la sílaba, ¿correcto? Ya, entonces, en el caso de éxito, ya, la mayor fuerza de voz está en la E. Éxito. ¿Ok? La tildo porque está en la penúltima sílaba, perdón, en la antepenúltima sílaba. Entonces es una esdrújula. ¿Ok? Ángel, por ejemplo. Ángel, ya lo hemos visto. Bueno, es una palabrita que no tiene concurrencia vocálica, entonces el silabeo es más sencillo. Y en ese caso veo que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Ángel. Ahora, la pregunta es, ¿se tilda o no se tilda? Para ello tienes que revisar la última letra. Y la última letra es una L. Por lo tanto, se tilda. ¿Ok? Ángel. Es una grave. Anís. Por ejemplo, anís. Anís. Ya, en el caso de anís, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Nis, decimos nis. ¿Correcto? Entonces, si está en la última sílaba y termina en S, yo la puedo tildar. Y es una aguda.
Ojo, ojo, mucho ojo. No quiero que vean esa confusión. El hecho de que una grave o una aguda no se pueda tildar por cuestión ortográfica, no quiere decir que no sean agudas o graves. Existirán agudas sin tilde, existirán graves sin tilde, ¿correcto? Ya, eso es lo que ustedes tienen que entender. Ya, el hecho de que no se tilde una grave o no se tilde una aguda no la hace que no sea ni grave ni aguda. ¿Ok? Muy bien. Ya, vamos a ver. Dice, tilda correctamente las oraciones. Veamos. Las mayúsculas también se tildan. Ok. Veamos. Aquí hay 3 palabras que tenemos que examinar. ¿No? Mayúsculas también tildan. ¿Por qué? Porque tiene más de una sílaba. ¿Ya? Entonces, si analizamos, por ejemplo, mayúsculas, vemos que mayúsculas tiene 1, 2, 3 y 4. 4 sílabas. Yo digo mayúsculas. Entonces la mayor fuerza de voz está en una antepenúltima sílaba. Al estar en una antepenúltima sílaba, en este caso, yo coloco la tilde. También, si la veo, también. ¿Termina en N? Sí. ¿Es aguda? Sí. Tiene mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces yo lo tildo. Tildan. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Tildan. Yo no digo tildan, por ejemplo. Yo digo tildan. ¿Ok? En este caso yo tengo 2 sílabas. Es una grave porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba y termina en N. Entonces, por reglamento, no se tilda. ¿Correcto? Listo. Hasta ahí están tildadas. En la siguiente, Elías murió de una profunda herida en el tórax. Ya, en este caso igual tenemos nosotros que identificar dónde hay palabras con más de una sílaba. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Elías murió una profunda herida tórax. Hasta ahí. Entonces descartamos todas las que son monosílabas. ¿Ok? Muy bien, entonces tengo Elías. Vamos con la sílaba de O. Elías. La mayor fuerza de voz está en la I. ¿Ya? Ahora, en este caso, por reglamentación de hiato, vamos a tener que tildar Elías. O sea, se convierte en es una grave, ahora ya. Pero no está diciendo usted que en este caso las graves que terminan en S. Sí, es correcto, pero en este caso, formación de hiato manda a acentuación general. Por lo tanto, por formación de hiato, yo no puedo, o sea, no puedo aplicar la tildación de las graves. Por ende, estos son casos especiales. Recuerden, ya les había dicho anteriormente, en la lingüística siempre va a haber excepciones. Siempre toda normativa va a tener sus excepciones. ¿Ok? Entonces, esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay formación de hiato, o sea, cuando en este caso la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, ¿ya? Entonces, simplemente
ya no se aplica en este caso la reglamentación de las graves, ¿no? Luego tenemos murió, ya, en el caso de murió, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. ¿Termina en vocal? Sí, por lo tanto, se puede tildar. De una es una palabra que tiene 2 sílabas. Una, mayor fuerza de voz, penúltima sílaba, grave, termina en vocal, por ende no se tilda. Profunda. Profunda tiene 3 sílabas, de las cuales la mayor fuerza de voz está en la del medio, en la penúltima, fun. Termina en vocal, por lo tanto no se tilda. Herida tiene 3 sílabas, mayor fuerza de voz en la penúltima, pero termina en vocal, por lo tanto no se tilda. Tórax. Tórax, en este caso, tiene 2 sílabas, mayor fuerza de voz en la penúltima, termina en X, por lo tanto yo puedo tildar esa palabra. ¿Correcto? Entonces, lo que les recomiendo cuando ustedes tengan que analizar oraciones y les pidan tildar, en este caso es primero váyanse con las palabras que tengan más de una sílaba. Ya, si es que, ya, y en este caso identifiquen o apliquen la reglamentación en cada palabra. Encuentren graves, encuentren esdrújulas, sobresdrújulas, ya, y si por A o B alguna de los monosílabos cumple una función que necesite una tilde diacrítica, hay que señalarlo, ¿no? Pero eso sería al final todavía. Primero váyanse con lo más grande, con las palabras más grandes, identifiquen las palabras agudas, las palabras sobresdrújulas, ya, y graves, y con ello ya pueden tener todas las palabras tildadas. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el momento. Mañana nos encontramos para la clase de STA y para la parte práctica. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos.